¿De dónde estamos sintetizando esta grasa? De los azúcares. Es decir, obviamente los lípidos que uno consume en exceso aumentan nuestra reserva de lípidos, ¿no? Eso es lógico porque son lípidos. Pero además de eso, lo que algunas personas no saben es que todo el exceso de carbohidratos que tú comes, que ya no lo llegas a almacenar como glucógeno, todo ese exceso de glucosa que tienes en tu cuerpo, lo transformas en acetilcoenzima A, y ese acetilcoenzima A es el que usas para formar a los ácidos grasos. Todo el exceso, todo el exceso. Entonces, durante la formación de ácidos grasos, tú necesitas el acetilcoenzima A como molécula iniciadora, pero es un acetilcoenzima A que proviene principalmente del exceso de glúcidos, y por lo tanto acá ha ocurrido obviamente glucólisis y ha ocurrido descarboxilación oxidativa, ¿cierto? ¿No? ¿Te acuerdas? Para que la glucosa sea acetilcoenzima A, glucólisis y descarboxilación oxidativa. ¿Dónde está esta acetil entonces? ¿En qué parte de la célula está esa acetil? Este acetil está dentro de la mitocondria. Ahora vamos a ver cómo sigue su historia. Pero tú tomas ese acetilcoenzima A, lo unes varias moléculas de acetilcoenzima A, las usas para formar un ácido graso, y el ácido graso que formas siempre es el mismo. Es un ácido graso que tiene 16 átomos de carbono, y lo hacemos gracias a un complejo hermoso llamado ácido graso sintasa. Pero este complejo solo puede formar un solo ácido graso. Profesora, pero yo quiero uno más chiquito, yo quiero uno más grandote. Él solo te va a formar a este ácido graso. Ya después nosotros lo elongamos, le ponemos insaturaciones, a nosotros ya después lo modificamos y generamos muchos ácidos grasos distintos. Pero este complejo solo te forma al ácido palmítico de 16 átomos de carbono. Y en este proceso necesitas NADPH, no NADH, sino NADPH. Vamos a empezar con las interconexiones. ¿De dónde viene este NADPH? No, porque eso es NADH. De la vía de las pentosas fosfato. En esa vía tú producías NADPH, y justamente cuando dábamos esa clase te resaltaban este NADPH que se forma en esta vía de las pentosas fosfato. Tú después lo vas a usar para sintetizar lípidos. Por ejemplo, para sintetizar ácidos grasos. Entonces, si yo quiero sintetizar a un ácido graso, necesito acetilcoenzima A. Ya está. Pero está dentro de la mitocondria. ¿Okay? Y eso es un problema porque ese complejo ácido graso sintasa actúa aquí, en el citoplasma. Es decir, yo necesito que ese acetilcoenzima que está allá termine afuera de la mitocondria. ¿Okay? Como todo en esta vida, la mitocondria todo lo complica y no deja que el acetilcoenzima A salga. Entonces, ¿qué hacemos? Míralo, agarras al acetilcoenzima A y lo condensas con el oxal acetato, formando una molécula llamada citrato, y es gracias a la citrato sintasa, y ese citrato sale de la célula, y ya acá afuera hay una citrato liasa que rompe al citrato y otra vez genera oxal acetato y acetilcoenzima A. Como vemos, lo único que ha hecho ha sido engañar a la mitocondria para que deje salir al acetilcoenzima A. Y lo ha hecho a través de moléculas de citrato. Cuéntame, esta reacción acá, ¿a qué ruta pertenece? Muy bien. Ya ven, y ustedes que no querían el ciclo de Krebs, que lo odiaban, lo miraron feo. Ahora, estaba fácil. ¿Sí? Es así, ¿ves? En bioquímica, poquito a poquito, ya todo te comienza como que, ay, ya, si ya sobreviví a otra ruta, ya está el toque. Es más o menos así. ¿Okay? Entonces, esta reacción que vemos acá es la primera reacción del ciclo de Krebs, y es efectivamente eso porque estamos dentro de la mitocondria, que es donde ocurre el ciclo de Krebs, y porque lo está catalizando la enzima que pertenece a la reacción 1 al ciclo de Krebs. Te salió el citrato, por lo tanto salió el acetilcoenzima A, y regresa a la mitocondria solamente para que esto sea así, cíclico, el piruvato.
Listo, ahora sí, ya tengo el acetilcoenzima A y lo tengo en el citoplasma, ¿okay? En el citosol. Y ahí mismo va a estar este complejo que te menciono llamado ácido graso sintasa. Además de necesitar acetilcoenzima A, en este proceso, en realidad yo necesito también malonilcoenzima A. Profesora, pero ¿por qué no lo mencionan? Dicen simplemente que con el acetil ya estamos. Porque el malonil lo formas a partir del acetil. Muchas veces solamente lo simplifican en el acetil porque es esa misma molécula de la que te va a formar el malonil. El acetil, solamente para que lo recuerdes, es así. El acetilcoenzima A es una molécula que tiene 2 átomos de carbono, ¿okay? Y se llama acetilcoenzima A. Si tú a este acetilcoenzima A le añades un CO2, lo estás carboxilando, ¿cierto? ¿Sí? Porque cuando lo quitábamos decíamos descarboxilación, entonces ahora también lo estoy carboxilando. Entonces cuando tú lo carboxilas, su cadena que tenía 2 átomos de carbono, ahora pasa a tener 3. Y sigue unido a la coenzima A. Esto se llama malonilcoenzima A. Y la enzima que está haciendo que el acetil se convierta en malonil se llama acetilcoenzima A carboxilasa. ¿Ves? Porque es la enzima que carboxila al acetilcoenzima A. Es imaginativo nosotros como siempre. Ahí estamos. Acetilcoenzima A carboxilasa. Y ahora sí, entonces tenemos a los 2 protagonistas de esta historia. Esta historia de síntesis de un ácido graso tiene 2 protagonistas, el acetilcoenzima A y el malonilcoenzima A. Y es una historia de amor. Una historia de amor que tú todavía no conoces, pero que yo te voy a mostrar. Y esta historia de amor se va a llevar a cabo en un medio, en un lugar, o en todo caso en este complejo acá, llamado ácido graso sintasa. Este es el famoso complejo ácido graso sintasa. Decimos que es un complejo multienzimático porque tiene varias enzimas y una proteína. Enzima 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 enzimas en total, y luego tiene a la PTA o ACP, que es una proteína llamada proteína transportadora de ácidos. Este complejo que tú ves acá es el que finalmente va a formar el ácido graso. Cuando este complejo actúa, ¿okay?, sus enzimas están agrupadas por dominios. Acá, por ejemplo, te dicen, esas 3 enzimas forman el dominio 1. Estas 3 enzimas de acá forman el dominio 2. Esta última enzima forma el dominio 3. Y acá está la PTA o ACP, que es la proteína transportadora de ácidos. Si vemos el primer dominio empieza esta historia de amor. Tiene una enzima que va a recibir al malonilcoenzima A, lo va a separar de su coenzima A y va a transferir al malonil. Así que esa enzima se llama maloniltransferasa. Y así como hay una maloniltransferasa, también tenemos una acetiltransferasa. Igual, ¿no? Recibe el acetilcoenzima A, lo separa de su coenzima A y transfiere el acetil. ¿Para qué? Para que esta enzima que está acá, que se llama cetoacil sintasa o enzima condensante, junte a esta pareja hermosa, porque son una pareja, a esta pareja hermosa, es decir, junte al acetil con el malonil. Por eso se llama enzima condensante, ¿no? Los condensa, los junta. Y así empieza esta historia de amor. Y para que me crean que efectivamente la síntesis de ácidos grasos es una historia de amor, por acá les he traído un pequeño video. Es chistoso. Yo juro que lo han hecho unos mexicanos. A ver, ustedes, de ahí me dicen. El chico y la chica. Está en ese video. En el video te muestra lo que ocurre primero en el dominio 1. En el dominio 1 tú recibes al acetil y recibes al malonil coenzima A. ¿Okay? Así aparecen, así llegan. ¡Esa Valeria!
está fácil. Llega al dominio 1, les decía, este es el dominio 1, acá lo he separado para que no lo confundan. Llega el malonil coenzima A y llega el acetil coenzima A y llegan a una enzima que lleva a la vez su nombre, ¿no? Malonil transferasa, acetil transferasa. Y estas enzimas lo único que hacen es lo que dice su nombre. Yo transfiero el malonil, yo transfiero al acetil. ¿A dónde lo transfieren? Al acetoacil sintasa. Porque el acetoacil sintasa es lo que llamamos enzima condensante. Dícese también la enzima condensante, yo le digo el alcahueta, porque es la que agarra y junta esta pareja, ¿no? Igual en el video también aparece, la que agarra y dice, júntense, siéntense juntos. La enzima condensante lo que hace es juntar a ambos, al acetil con el malonil. Recordemos que el acetil tenía 2 átomos de carbono. El malonil, en cambio, tenía 3. Y yo los estoy juntando. ¿Cuánto debería darme? 5, ¿cierto? La matemática me dice 5, pero no da 5, da 4. ¿Quién se dio cuenta por qué vamos a generar una molécula de 4 átomos de carbono? Está en el video. Porque salió un CO2, ¿no? ¿De dónde? Del malonil. El malonil que tenía un CO2 adicional, que tiene un carbono adicional, se lo está quitando. Por eso del camioncito salía un CO2. Entonces, cuando este acetil y este malonil se juntan, en lo que sería el dominio 1, ¿okay? Ese dominio 1 genera una molécula que tiene 4 átomos de carbono y se llama acetoacetil. Cuando generas a este acetoacetil, átomos de carbono, este acetoacetil no está solito, no está libre. Está en realidad unido a una proteína. Esa proteína se llama la proteína acilos o PTA, también llamada en inglés ACP. Otra vez. Acá está. Ese es el dominio 1. Acá. No me va a ver, no me va a ver. El malonil y acá está el acetil, ¿okay? Llegan entonces y como hemos dicho la enzima condensante los condensa, ¿no? Pero el momento que los condensa se queda solo con 4 átomos de carbono porque libera un CO2, ¿okay? Ya lo condensó, la enzima condensante ya hizo su chamba, pero no queda unido a la enzima condensante, sino esta cadenita, esta molécula de 4 átomos de carbono va a quedar unida al PTA. ¿Okay? El PTA no es una enzima, por Z, es la única proteína de ese complejo que no es una enzima, no termina en asa. Se llama proteína transportadora de acilos. Entonces, de lo que yo había formado mi cadenita de 4 átomos de carbono que se llama acetoacetil, este acetoacetil no se queda acá, porque se une al PTA. Por eso dicen que formamos un acetoacetil PTA o acetoacetil ACP, porque PTA y ACP son siglas de la misma proteína, pero en inglés y en español. ¿Ya? Ambas significan lo mismo, proteína transportadora de acilos. ¿Qué cosa es esta proteína transportadora de acilos? Es como una manita, así, literal. ¿Okay? Que agarra a las moléculas como si las agarrara del hombrito. Y agarra y dice, ya, vais para allá, caramba. Y ahora por acá, caramba. Y ahora acá toca. O sea, y los va así como moviendo. Por eso le llaman proteína transportadora de acilos. O sea, esta molécula que se une al PTA no le pasa nada. El PTA no le hace nada. Simplemente lo que hace es como si fuera literal una manito y le dice, ¿sabes qué? Anda, vete aquí a la deshidratasa. Anda, vete a la deshidratasa. Ahora anda, ve y está roto con la reductasa. Entonces simplemente es como un bracito que la va moviendo por todas las enzimas que le toca pasar. Entonces, siempre las moléculas de las que estamos hablando en este proceso están unidas a esta PTA, también llamada ACP. Y es por eso que, vamos a ver acá,
Si vemos la diapositiva del dominio 1, acá te dicen que forman acetoacetil, pero es un acetoacetil unido al ACP, o sea, unido a la proteína transportadora de ácidos. Por eso permanece unido al ACP. Ya actuó el complejo 1, o el dominio 1, perdón. Ya actuó el dominio 1. Ahora tiene que actuar el dominio 2. El dominio 2 son estas tres enzimas que vemos acá. Se llaman cetoacil reductasa, enodil reductasa, hidroxiacil deshidratasa. Y todas ellas han aparecido en el video. El dominio 2 actúa sobre nuestro acetoacetil, sobre esta cadena que tiene 4 átomos de carbono, ¿ok? Y lo que va a hacer es lo que dicen las enzimas. Vamos a reducir primero. Reducir significa dar hidrógenos. Entonces le vamos a dar hidrógenos a esa molécula gracias a la donación de hidrógenos desde una pH. Luego de ya le di hidrógenos a esa molécula, le voy a quitar una molécula de agua. O sea, lo voy a deshidratar. Por eso participamos en la deshidratasa. Y una vez que ya lo deshidraté, otra vez lo voy a reducir. En esta reducción, otra vez recurro al NADPH. Pero como ya habíamos mencionado, este proceso, cada vez que usa moléculas reducidas, es el NADPH. ¿Okay? Ahora tú me dirás, pero profesora, ¿por qué estamos haciendo todas estas reacciones? El motivo es bien sencillo. Cuando nosotros hemos generado a este acetoacetil, ¿okay? Lo que hemos generado es esto. Esa molécula es del acetoacetil. Tiene 1, 2, 3, 4 átomos de carbono. ¿Ok? Recuerda que esto debería verse como esto. Debería verse como un ácido graso, porque tú lo que quieres formar es un ácido graso. ¿Ya le viste dónde está el error? ¿Qué es lo que incomoda en esa molécula? ¿Qué es lo que no nos sirve porque no se ajusta a la estructura de un ácido graso? ¿Cuál? Hay un oxígeno que molesta, si es cierto. ¿Cuál, profesora? Míralo. ¿Por qué? Profesora, pero ¿y este de acá, posteriormente va a ser el grupo carboxilo. Ese no me molesta, ese no está haciendo nada malo. Pero este de acá sí está mal, porque un ácido graso tiene una cadena hidrocarbonada y luego acá tiene el grupo carboxilo. Entonces, este oxígeno que tú ves acá está de más, no debería estar. ¿Qué debería estar en esa posición? Pues 2 hidrógenos. ¿Okay? Entonces, este dominio 2 actúa para que la cadena que estamos obteniendo, esta cadena de 4 átomos de carbono, sea efectivamente una cadena hidrocarbonada. Y cambiar ese oxígeno por 2 hidrógenos. Y lo estamos haciendo con una reducción, luego viene una deshidratación y luego finalmente viene una última reducción. Para eso han ocurrido esas 3 reacciones. Entonces, una vez que yo cambio, está bien chiquito, ¿no? Una vez que yo cambio a ese oxígeno que me molestaba por los 2 hidrógenos, como te comenté, luego de las 3 reacciones, esta cadena de 4 átomos de carbono, que ahora sí es un ácido graso, o sea, esto es un ácido graso de 4 átomos de carbono. Esto de acá se llama butiril coenzima A. Disculpen, butiril ACP, butiril ACP. Vamos a resumir el toque. Hoy día estamos viendo cómo actúa la ácido graso sintasa. Esta tiene en primer lugar lo que llamamos el dominio 1. El dominio 1 lo que hace es tomar al acetil, que vino del acetil coenzima A, tomar al malonil, que vino del malonil coenzima A, y transformarlo en acetil ACP. Está unida a esta proteína transportadora de ácidos. Y considerando que esta es una molécula de 4 átomos de carbono y que por lo tanto hemos desprendido un CO2. ¿Okay? Eso ha hecho tu primer dominio. ¿Qué ha hecho tu dominio 2?
tu dominio 2 ha empezado con ese aceto, acetil, ACP, que tiene 4 átomos de carbono, y luego de una reducción, una deshidratación y otra reducción, la hemos convertido en un ácido graso, ¿okay?, de 4 átomos de carbono, que sigue unida al ACP. Este primer ácido graso que se forma se llama butiril, aunque es el único al que le vamos a poner nombre. Pero se llama, ese en particular, el primerito, se llama butiril. Ya estamos. Así ha actuado el dominio 1 y el dominio 2. Esto se podría decir que es el primer ciclo, porque estos dominios van a volver a actuar. ¿Por qué, profesora? Porque el ácido graso que acabas de formar tiene 4 átomos de carbono, y yo te dije que este ácido graso sintasa formaba un ácido graso ¿de cuántos carbonos? De 16. Entonces como que me falta un poquito, ¿no? Entonces voy 4 y yo necesito 16. ¿Okay? Entonces, en el segundo ciclo de este proceso, otra vez va a actuar el dominio 1. ¿Qué va a hacer el dominio 1? Va a agarrar al ácido graso que está unido al ACP, o sea, lo que ya había obtenido como producto, ¿no? Y lo va a unir al malonil coenzima A. Ya lo vamos a unir al malonil. ¿Para qué? Para hacer lo mismo que pasó en el dominio 1. Mira, teníamos acetil, lo uníamos con el malonil, me daba acetoacetil de 4 átomos de carbono. Entonces, si ahora yo tengo 4 átomos de carbono acá, y lo voy a unir con el malonil, que tiene 3 átomos de carbono, ¿de qué tamaño va a ser el producto? Ah, ya, no cayeron. Claro, genera un producto de 6 átomos de carbono, ¿no? Porque que va a estar unido al ACP, carbono. Y voy a generar también un CO2. ¿Estamos? El dominio 2 va a volver a actuar. ¿Qué va a hacer el dominio 2? Lo que hace el dominio 2, pues, ¿no? Va a actuar su reductasa, va a actuar su deshidratasa y por último su segunda reductasa, para que esta cadena de 6 átomos de carbono que son unidos al ACP se transforme en un ácido graso de 6 átomos de carbono unido al ACP. ¿Vamos? Entonces, por eso el dominio 1 y el dominio 2 han vuelto a actuar. Una pregunta, en ese segundo ciclo, la unión del ácido graso ACP con el malonil es por medio de la malonil sintasa. Justo ahorita lo pensaba explicar. Entonces, si ustedes han sido así muy observadores, como ha sido Liam, se comenzarían a dar cuenta que, si bien es cierto el dominio 1 está actuando otra vez, no está actuando exactamente como lo hizo la primera vez. ¿Por qué? Porque acá te dicen que tú vas a empezar, mejor en el otro ya, tú vas a empezar sabiendo que aquí en la manito, que es el PTA, está una cadena de 4 átomos de carbono, ¿cierto? Que es un ácido graso, o sea, el butiril, el producto que obtuvimos en el primer ciclo. Con él empezamos el segundo ciclo de este proceso. En el segundo ciclo me dicen, esta molécula de 4 átomos de carbono lo vas a unir con un malonil. Ya no me dicen acetil, date cuenta, ya no aparece el acetil, porque el acetil solo se incorpora una sola vez. ¿Okay? Yo no sé si ustedes se dieron cuenta, pero al final del video, ¿cómo era? Era una chica con un montón de chicos. Porque el acetil solo se incorpora una vez, la primera vez en el primer ciclo. De ahí en adelante, la molécula que se incorpora y que va a alargar la cadena es el malonil coenzima A. Entonces, como no hay acetil, como dice nuestro compañero, esta enzima en el segundo ciclo no está actuando. Esta enzima solo actúa una vez.
¿Okay? En cambio, la maloniltransferasa es así, pues, ¿no? Recibe el malonil, lo transfiere ¿a dónde? Acá. Y entonces la enzima condensante agarra el malonil y lo une a esta cadena de 4 átomos de carbono, ¿no? Generando una molécula que tiene 6 átomos de carbono y CO2. Y luego ya esa molécula de 6 átomos de carbono, acá, se queda unida al PPA para que pase por el dominio 2. ¿Vamos? Y como se darán cuenta, estamos listos para volver a empezar. Entonces, así como se dio el ciclo 2, se tiene que dar un ciclo 3, un ciclo 4, un ciclo 5, porque esta cadena se va a ir alargando siempre a través de moléculas de malonil coenzima A, o sea, incorporando moléculas de coenzima A, y la cadena siempre se alarga de 2 en 2, ¿no? A pesar que el malonil tiene 3 átomos de carbono, siempre se alarga de 2 en 2. Entonces, por eso en el primer ciclo formamos una molécula de 4 átomos de carbono, ahora he formado de 6, en el siguiente formaré 8, 10, 12, 14 y finalmente 16. ¿Okay? Este proceso entonces se va a dar hasta que tú obtengas 16 átomos de carbono. ¿Listo? ¿Cuántos ciclos entonces necesitamos? 8, 7, ¿cierto? Porque en el primero ya obtuve 4, en el segundo estaba en 6, en el segundo, en el tercero sería 8, 10, 12, 14, 16. Tenemos 7 ciclos. Es como lo de los cortes, ¿no? De la semana pasada. Igualito, 7 ciclos. Ok, entonces, imaginemos que ya terminé mis 7 ciclos.